Buenos días, profe. Por favor. Sí, dime. Buenos días, dice. Buenos días. ¿Se ve en la pantalla el resumen de la clase? Sí, se ve. Ya. Ya, entonces en la clase anterior nosotros estuvimos revisando los temas estos de los diferentes tipos de funciones vectoriales. De ahí habían 3 tipos: trayectorias, campos escalares y campo vectorial. ¿En qué nos vamos a fundamentar esto? En un principio decía que se usa letras griegas para trayectorias, minúsculas para campos escalares y mayúsculas para campos vectoriales. Pero eso es algo que no es obligatorio, ¿no? Que necesariamente porque es minúscula es campo escalar o porque es mayúscula es campo vectorial. No hay que dejarse llevar por eso, sino por la definición como tal. Para que se llame trayectoria, la dimensión del conjunto de salida tiene que ser igual a 1 y la dimensión del conjunto de llegada mayor que 1. Aquí están los ejemplos, ¿no? Para que sea un campo escalar, la dimensión del conjunto de salida mayor que 1 y la dimensión del conjunto de llegada igual a 1. Para que sea campo vectorial, la dimensión del conjunto de salida y la del conjunto de llegada mayores que 1. ¿Ya? En esa parte es en la que se fundamenta si son trayectorias, campos escalares o campos vectoriales. ¿Ya? Y dentro de eso vimos que vamos a tener componentes, ¿no? El campo va a tener componentes dependiendo de en la dimensión que se encuentra el conjunto de salida. Bueno, hasta ahí llegamos y estuvimos viendo unos ejemplos. Entonces me voy a la pizarra que ya hicimos el otro día, el miércoles, el lunes, ¿no? Entonces aquí estuvimos viendo algunos ejemplos de trayectorias en el plano, que su representación gráfica son curvas planas, y en el espacio, en cambio, se llaman curvas alaviadas, ¿se acuerdan? Entonces aquí vimos este caso, de esta trayectoria que iba de este intervalo, subconjunto de los reales, o sea, dimensión n igual a 1 del conjunto de salida, y el conjunto de llegada tiene dimensión 3, m igual a 3. Entonces, una trayectoria. En general se dice que es una curva alaviada, ¿sí? Una curva en el espacio, ¿sí? En este caso particular, la componente x era 3 coseno de t, la y 3 seno de t y la z igual a 4. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas, que si elevamos al cuadrado la primera y la segunda y le sumamos, nos queda x al cuadrado más y cuadrado igual a 9, que en principio sería la ecuación de una circunferencia de centro 0, 0, pero de radio 3, pero que está sobre el plano z igual a 4. Aquí está representado el plano z igual a 4 y sobre ese plano está la circunferencia, ¿sí? O también se dice que es una circunferencia en el espacio con centro en el punto 0 en X, 0 en Y, 4 en Z y de radio 3, ¿sí? Y es una curva alaviada, porque ya no está sobre el plano XY, ya está en el espacio. Hasta ahí llegamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esa parte en que llegamos al final de la clase. Brandon Paz. Ayúdame, por favor, recordándome 10 para la 1 que tenemos lección, para detenerme y puedan hacer la lección, por favor. Brandon. Ya lo hago. Sí. Ya, muchas gracias. Sigamos entonces. Vamos a seguir viendo otro ejemplo. Viendo este ejemplo número 5, ¿qué puedo decir? Que es una curva plana. La representación gráfica de esta trayectoria, ¿es una curva plana o es una curva alaviada? Fernando Garzón, ¿qué es? Solo viendo así. Fernando Garzón. ¿No está Fernando? Sí, estoy, Inge. Es una curva a la viada. ¿Por qué sabes que es por qué puedes afirmar que es una curva alaviada? Porque va de los reales a los reales n igual a 3. Eso, muy bien. Muy bien, porque como pueden ver aquí, esta función
tiene tres componentes. Esta es la X de t si quieren. Esta es la Y de t. Y esta es la Z de t. Z de t. Entonces yo podría comenzar diciendo, ¿no? El conjunto de salida tiene dimensión n igual a 1. El conjunto de llegada tiene dimensión m igual a 3. Entonces eso me permite indicar que es una trayectoria. Y su gráfica será una curva alaviada o una curva en el espacio, que es lo mismo, ¿sí? Curva alaviada o curva en el espacio. ¿Ya? Sacamos las ecuaciones paramétricas. X es igual a 3 coseno de t. Y es igual a 3 seno de t. Y z es igual a t. No escribe bien el lápiz. Creo que ese es problema de internet. Porque hasta hace ratito que acabé de hacer, no tuve ese inconveniente. Pero ahorita ya. ¿Ya? Estas son nuestras ecuaciones paramétricas de esta trayectoria. Ecuaciones paramétricas. Recuerde que la idea era que de estas ecuaciones eliminar, yo puse z igual a 4, z igual a t es aquí. Ya no estamos en el ejemplo 4, estamos ahora en el ejemplo 5 ya. Entonces z igual a t, ¿no? Ahí está. Z igual a t. ¿Ya? La idea era que debía elevar al cuadrado, sumar, despejarla a una variable y reemplazar en la otra. El propósito es eliminar el parámetro t. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a dividir, a ver, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dividir la ecuación 2 para la ecuación 3. Pues voy a hacer 2 dividido por 3. Por la ecuación 3. Voy a dividir. Al hacer esto me va a quedar y sobre x. Y sobre x es igual a el 3 con el 3 se va y me va a quedar seno de t sobre coseno de t. El 3 se elimina. Pero esto es igual a la tangente de t por identidad trigonométrica. ¿Sí? Entonces voy a despejar de esta ecuación que le voy a llamar 4. De la ecuación 4 voy a despejar el parámetro t. ¿Qué tengo que hacer para despejar t? Estefano Santa Cruz. Estefano, ¿qué hago para despejar t? T es igual a ¿qué? Estefano. ¿No está Estefano? Sí, sí. A ver. Quiero despejar t. El parámetro t. Solo le mandaría al... Ya le digo la respuesta. ¿Alguien más tal vez que pueda ayudar? Que no será arco tangente de y sobre x. Ya, muy bien. Arco tangente de
de y sobre x. Voy a poner así. ¿Sí? T es igual al arco tangente. Aplico arco tangente a la izquierda, arco tangente a la derecha, me queda T solita. Y esta sería la ecuación 5. Ahora voy a igualar 5 con 3 o 3 con 5. 3 es igual a 5. Es igual. Entonces me va a quedar que Z es igual al arco tangente de y sobre x. ¿Sí? Y esta sería la ecuación cartesiana de esta trayectoria. Perdón, voy a ponerle una forma para resaltar nada más, ¿cierto? La ecuación cartesiana de una trayectoria. ¿Alguien sabe cómo se llama esta? De esta trayectoria. Esta se llama la hélice circular. Entonces vamos a escribir aquí. Esta es la ecuación cartesiana de la hélice circular. Y es una curva, ¿no? Es una curva labiada. Yo tenía por aquí ya la gráfica de... Sí, dime. Al inicio que comienza a hacer los despejes, usted puso que iba a dividir la ecuación 2 con la 3, ¿no sería la 1 con la 2 con la 1? A ver. Ah, sí, la 2 con la 1, sí. Aquí es un... Caramba. No me obedece. 2 con la 1. Sí. Sí, la 2 con la 1. Eso estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, ahora dividí las ecuaciones para que me quede todo en función de la tangente de t. Aplicó la función arco tangente y me quedó despejada el parámetro t. Eso igualé con la ecuación 3. Está 5 igualada a la ecuación 3, entonces me queda z igual al arco tangente de y sobre x. Es ecuación cartesiana porque solo asoma x y z, ya no asoma el parámetro t. Cuando en la ecuación asoma el parámetro t como aquí, entonces son las ecuaciones paramétricas, ¿no? Pongamos aquí. Estas son las ecuaciones paramétricas, porque asoma el parámetro t, ¿no? En este caso. Ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Y la gráfica de esta trayectoria, o la representación gráfica, ha sido la hélice circular. ¿Sí? Entonces, si quieren, nos vamos al GeoGebra para que salga bonito. Y le voy a poner el tridimensional, ¿no es cierto? Para que en 3D, porque estamos en el espacio. Y entonces voy a escribir 3 coseno de t, ¿sí? Coma, 3 seno de t y coma t. Fíjese, ahí está. ¿Sí le ve? Ahora ubíquese. Piense usted que ahorita usted está aquí en la puerta del Caracol, aquí en Quito, ¿no? Del Centro Comercial Caracol. Entonces se ubica aquí y usted comienza a recorrer el pasillo y comienza a subir así. Sube, sube, sube. Da la vuelta, sigue subiendo y sigue subiendo hasta llegar al último piso. Si le vemos desde arriba, miren, por eso es circular, ¿no? Por eso se llama hélice circular, porque vista superior es una circunferencia, miren. Y vista así lateral, miren cómo está. Es como un pedazo de la espiral del cuaderno que le he cortado de un trocito de espiral, ¿no? ¿Sí? Miren,
Ahí está. Aquí está limitada de 0 a 2pi, pero yo podría ponerle en vez, aquí le puedo poner, le voy a poner 4pi, ¿ya? De 0 hasta 4pi. Si le vieron que ya se alargó, se hizo un poco más larga, ¿no? Miren. ¿Ya? Esa es la hélice circular, vista desde arriba o vista desde abajo, miren. Vista de lado. Entonces me voy a llevar así. Esta es la curva alabiada llamada hélice circular que estábamos acá trabajando. Ay, no me deja. Ahí está. Ah, ya se pegó la otra también. Solo ha estado retardada. Ya. Ay, 2 veces. Ya. Para que sea hélice elíptica, ¿qué tendría que cambiar? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, en vez de 3 coseno y 3 seno, le voy a poner 4. ¿Ya? Si le vemos desde arriba, mire. Es una elipse. La vista superior es una elipse. ¿Qué cambió? En vez de tener 3 coseno de t, 3 seno de t, tiene 4 coseno de t, 3 seno de t. O sea, si los coeficientes son distintos, los que acompañan a la primera componente y a la segunda, entonces se pasa a ser una hélice elíptica, ¿no? Entonces, en general, ¿cómo sería la ecuación de una hélice elíptica? Está lento esto. Uy. Uy, uy, uy. Voy a salirme un ratito para ver si mejora porque se quedó como congelado. Ya. Vuelvo a entrar. Aquí estamos de nuevo, ¿ya? Entonces decía, en forma general, la ecuación, o sea, la trayectoria para que represente una hélice elíptica sería así, ¿no? X de t igual a, perdón, igual a por el coseno de t, y de t igual a b por el seno de t y z de t que sea igual a un c por t. Así sería la forma. Las ecuaciones paramétricas de una hélice. ¿Sí? Donde a, b y c serían números reales, ¿no? Distintos de ser, obviamente. Le voy a separar así para que no... ¿Ya?
Entonces, estas serían ecuaciones paramétricas de una hélice elíptica, sí, elíptica, coma, donde A, B y C, A, B, C, son números reales diferentes de 0. ¿Sí? Si A y B son iguales, es una hélice circular. Si A y B son distintos, es una hélice elíptica, ¿no? Ya, preguntas en esta parte, por favor. Sigamos entonces, si es que no hay preguntas. Siguiente ejemplo, ejemplo 6. Ahora fíjese, ¿cuánto vale la dimensión del conjunto de salida y de llegada? Christopher Macas. ¿Cuánto vale la dimensión? La dimensión de salida es igual a n igual a 2 y m igual a 1, por lo que Muy bien. sería un campo escalar. Muy bien. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Dimensión del conjunto de salida, dimensión del conjunto de llegada. Entonces, ya no es trayectoria. Ahora es un campo escalar. Es un campo escalar. Muy bien. Fíjese la forma que tiene. Ahora, digamos, esta en realidad debería ser F minúscula, ¿no? Porque acá dice F minúscula, ¿le ven? Entonces debería ser así. F definida de los reales R2 en R. Porque, por eso es campo escalar, porque las imágenes son escalares, números reales, ¿no? Donde los pares ordenados X, Y. ¿Por qué son pares ordenados? Porque estamos en R2, ¿sí? En el conjunto de salida. Se van a transformar en F de XY igual a X al cuadrado más Y cuadrado. Fíjese, ese es un campo escalar bien definido de esa manera. ¿Ya? Como pueden darse cuenta, esta es una función que depende, a esto le puedo llamar Z si quieren, ¿no? ¿Ya? Así como teníamos nosotros en funciones de una sola variable, teníamos así, ¿no? De los reales, en los reales, donde los X se transforman en Y igual a F de X. Así escribíamos, ¿de acuerdo? Entonces ahora tengo Z, aquí le pongo Y, aquí le pongo Z. Entonces Z es la variable dependiente y depende de lo que valga X y de lo que valga Y. Entonces, Z viene a ser la variable dependiente. Variable dependiente. Y X y Y son las variables independientes. Ahora existe una variable dependiente, Z, y dos independientes, X y Y, porque estamos en R2. La representación gráfica de este tipo de funciones o campos escalares son superficies. Recuerden, para trayectorias son curvas que pueden ser planas o en el espacio, o también llamadas alaviadas. Para campos escalares, las gráficas, la representación gráfica van a ser superficies. ¿Cuál es la superficie más simple? Diana. El plano. El plano. Muy bien. Entonces voy acá y le voy a poner la superficie. Z es igual a X elevado al cuadrado, decía, más Y elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Cómo se llama esa figura? ¿Cómo se llama esta superficie? Vista desde arriba. Paraboloide. Paraboloide. Muy bien. Paraboloide. ¿Sí? Aquí le voy a capturar el eje X positivo adelante.
Así le voy a capturar al paraboloide. Esa es la representación gráfica. Un paraboloide. Recuerden, la representación gráfica de los campos escalares en R, estamos de R2 en R, ¿no? Son superficies. Perdón, son superficies. En este caso, paraboloide. Un paraboloide. Claro, para representar esta superficie ya no es suficiente con que yo haga una tabla X, Y y Z, porque tendría que ser muchísimos puntos para lograr completar toda esta superficie. Recuerden, cuando hablamos de superficie estamos diciendo que adentro está hueco, ¿no? Y son solo los puntos de la superficie. ¿Sí? Mire, adentro es hueco, ¿no? ¿Sí? Es solo lo que está hacia afuera, no lo de adentro. No es un sólido, es una superficie. ¿Ya? Esa es la representación gráfica. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Hay algún valor que debe ser restringido para que existan los zetas? ¿Algún valor de X y Y restringido? X y Y deben tomar cualquier valor o hay valores restringidos para X y Y para que forme Z. Brian Mayorga. Dominio de la función. Todos los reales. No. Dominio es parte del conjunto de salida. ¿Qué sería? Los reales positivos, entonces. No. Mira, aquí está. Recuerda, este es el eje X, este es el eje Y. Aquí está el plano XY. Entonces yo cojo un punto aquí, XY. Este es un punto que tiene tanto en X, tanto en Y. Y subo. Perdón. Esa recta nunca va a ser recta así. Subo desde aquí hasta toparme con la superficie. ¿Dónde están los puntos del dominio de esta función? ¿En dónde están? Fíjese aquí dice que los pares ordenados X, Y pertenecen al conjunto de salida. Entonces, ¿el dominio cuál es? ¿Alguien está alzado la mano? James Martínez. Sería R2 mismo. R2. No hay restricciones. O sea, ¿qué significa al decir no hay restricciones? Que yo puedo coger este punto, puedo coger este de aquí, puedo coger este de acá. Esto se va haciendo cada vez más grande hacia arriba, ¿no? Aquí está recortado un trozo de superficie, pero en la práctica esto sigue infinitamente hacia arriba, ¿sí? Entonces, cualquier punto que yo coja me va a generar un Z. Cualquier punto X, Y que coja me va a generar un Z. Otro de aquí me generará por acá arriba, ¿sí? Y el que sea. ¿Por qué? Porque no hay restricción. No hay restricción, ¿sí le ven? ¿Cuándo habían restricciones en las funciones de una sola variable en el dominio? Alexis Vallejo. En las funciones de una sola variable, ¿en qué casos habían restricciones? Alexis. Puede ser cuando existe alguna división. La función tenga alguna. Ya, el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿no es cierto? O cuando hay una raíz, ¿qué tiene que ser? La cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Si es una función logarítmica, el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. ¿Sí? Esas son restricciones que aquí también se van a dar. Entonces, si aquí yo tuviera 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, el dominio sería, pongamos acá, ¿no? Si f fuera, o pongamos g de x, y fuera así, 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado. Yo sé que para que esta función g exista, x al cuadrado más y cuadrado tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta?
El dominio de esta G. ¿Cuáles valores están prohibidos para X y para Y? R2 excepto el 0. ¿El 0? ¿O cómo sería? Excepto el par ordenado. El par ordenado 0,0. O sea, ¿eso qué significa? Que X no puede ser igual a 0 y Y tampoco puede ser igual a 0, ¿no? Si X vale 0 y Y vale 0, esta función no existe. Entonces el dominio sería todo R2 excepto el 0, 0. ¿Sí? Las mismas restricciones que ya veíamos, pero ahora los elementos del conjunto de salida o del dominio ya no son solo X, ahora son pares ordenados X, Y. Ahora, en este caso, ¿cuál es el rango o recorrido de esta función F? Jessica Bracero. Rango o recorrido de la función F. Ahí sí serían los reales positivos. ¿Solo reales positivos? ¿Qué pasa si X y Y valen 0? Z también vale 0. Entonces sería, ¿cuál el rango? De 0 al más infinito. Muy bien, el intervalo de 0 al infinito. ¿Sí le ven? Y aquí en la gráfica se ve claramente, desde aquí hacia el infinito, hacia arriba. No hay zetas negativos, ¿no? No hay nada de gráfico por debajo del plano XY. ¿Ya? Campos escalares. En R2, ¿no? Veamos este otro. Dimensión del conjunto de salida, n igual a 2. Dimensión del conjunto de llegada, m igual a 1. Entonces se trata de Jonathan Acosta. ¿De qué tipo de función es esto? Un campo escalar. También es un campo escalar. Muy bien, gracias. Es un campo escalar. Como su nombre lo indica, cuando dice campo escalar significa que las imágenes son números reales. Sí, números reales. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver. Este también es F minúscula, ¿no? No es F mayúscula. Debería decir así. F que va de R2 en R, donde los XY, porque estamos en R2, el conjunto de salida, ¿no? Se transforman en F de XY. Hay dos variables independientes, ya no hay solo X. Ahora es XY, son las variables independientes. Son dos. Y esto lo igualo a Z. Otra vez tengo Z, que depende del valor de que tome X y del valor que tome Y. Entonces, otra vez veo que Z es la variable dependiente y X y Y son las variables independientes. Dos variables independientes. ¿Ya? Su representación gráfica, ¿qué va a ser? La representación gráfica de este campo escalar, ¿qué va a ser? Gerardo Márquez. Gerardo. Finge una superficie. Una superficie. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es superficie. ¿Ya? Le voy a poner esta, así le voy a pintar un ratito. Z igual. Ya X al cuadrado sobre 4, ¿no? Menos Y al cuadrado. Ay, ya me equivoqué ahí. Y elevado al cuadrado sobre 9. 9 era, sí, no. ¿Ya? ¿Qué ha sido? Miren esa superficie. Ese es el paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. Se llama paraboloide porque si yo le veo así, miren, así desde esta posición, lateral desde el eje Y, entonces es una parábola, ¿le ven? Lo que veo aquí es una parábola. Si le veo en cambio así, desde el eje, frente al eje X, miren lo que pasa.
La parábola también se forma una parábola, pero es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y si le veo desde arriba, miren lo que se forma. ¿Sí? Y si hago cortes, como por ejemplo, le pongo el plano Z igual a 3. Z igual a 3 es un plano paralelo al plano XY, ¿no? Z igual a 3. Y le digo que me interseque este y este. Miren lo que se forma. Rotar. Le veo desde arriba. Miren, ¿qué se forma? ¿Qué son esas? Hipérbolas. Hipérbolas, ¿no? ¿Sí? Por eso se llama paraboloide hiperbólico. Porque por un lado veo parábolas que pueden ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Y si hago cortes con planos paralelos, se generan hipérbolas. Este se llama paraboloide hiperbólico o también silla de montar. ¿Ya? Le voy a poner, a ver, por ahí le voy a... Silla de montar se llama, por la forma que tiene, si le ven, como una silla similar a la silla de montar. Entonces es un paraboloide hiperbólico. Una superficie también. Porque ya dijimos, los campos escalares tienen como gráfica superficies. ¿Qué sería la siguiente superficie? Le voy a poner así, ¿no? La siguiente función, digamos. Ahorita se me ocurrió, no estaba, pero le voy a escribir así. Le voy a llamar el campo G, que va de todos los reales. Otra vez ya comenzó a trabarse esto. En los reales, donde los R2, perdón, donde los X, Y se van a transformar en G, perdón, en G de XY. La función se llama G ahora, ¿no? G de XY igual a X menos 2Y. ¿Qué sería eso? Si esto lo igualo a Z, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Heidi Kinga. Un plano. ¿Perdón? ¿Quién dijo algo? Fernando Garzón, ¿qué sería esto? Que ya sabemos que es un campo escalar. N igual a 2, M igual a 1, campo escalar. ¿Y qué representaría este campo escalar gráficamente? No han estudiado todavía nada de rectas y planos. Estamos fregados. Z es igual a X menos 2Y. ¿Qué es? Julián. Un plano, Karen. Un plano, mire. Es un plano. Entonces, la representación gráfica de este campo escalar ha sido un plano, miren. Eso es lo que tienen que estar, pero al hilo, ¿no? Y si no estudian rectas y planos y superficies, va a estar muy difícil para ustedes. Es un plano. Y que pasa por el origen, ¿le ven? Entonces, la representación gráfica de este campo escalar ha sido un plano. Ecuación de primer orden, ¿no? Para X, primer orden para Y, primer orden para Z, es decir, tiene exponente 1, 1, 1. En el caso anterior, si se fijan, X está elevado al cuadrado, Y también está elevado al cuadrado. Ecuación tiene una forma cuadrática y es la superficie esta que no le pusimos, pero es el
paraboloide, no le pusimos aquí el nombre, ¿no? Pero este es el paraboloide hiperbólico. Hiperbólico. También llamada silla de montar. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio de esta función f? ¿Existe algún valor restringido? Johan Clemente, ¿existe algún valor restringido para este campo escalar? Johan. ¿No está Johan? ¿Perdón? El dominio iría desde el menos infinito hasta el 0 y unido al 0 hasta el infinito positivo. ¿Y por qué no puede ser 0? ¿Qué pasa si x vale 0 y y vale 0? Si x vale 0 y y vale 0, ¿qué pasa con z? ¿Existe o no existe z? Si x vale 0 y y vale 0, z ¿cuánto vale? 0. 0, entonces estamos aquí, miren, aquí, en el origen. Entonces 0 no está restringido. El dominio, recuerden, estamos en R2. El dominio es todo R2. Cualquier valor X, cualquier valor para X y cualquier valor para Y. R2. Ya no son los reales. Porque ahora no son X que se transforman en f de X. Son los pares XY que se transforman en f de XY. ¿Sí? Todo R2. ¿Cuál es el rango o recorrido de este campo escalar? Kevin Palacios, ¿cuál es el rango o recorrido de este campo escalar? ¿No está Kevin? Roy, a ver, Kevin, dime. ¿No me escucha, Inge? Sí, sí te escucho. Ya, al parecer es de R2 también, Inge. No. El rango o recorrido es parte del conjunto de llegada. Son El los conjunto reales. de llegada son los reales. No puede ser R2. No están entendiendo ahí, ¿no? Conjunto de salida, conjunto de llegada. Aquí salen los pares ordenados XY. Se reemplazan los valores de X y de Y aquí y se obtienen los zetas. Estos zetas son las imágenes y son números reales. ¿Hay algún valor que no va a tomar Z? No, pueden ver ustedes que Z va a tener valores positivos y también negativos para abajo. Se van infinitamente para abajo, infinitamente para arriba. Son todos los reales. Tengan cuidado. En este caso, ¿cuál es el dominio de la función G? Steven Tabango. ¿Cuál es el dominio de esta función? Sería R2. Todo R2. No hay ningún valor restringido. En esta expresión no hay raíces, no hay denominadores, no hay logaritmos, entonces no tengo ningún inconveniente. ¿Y cuál es el rango de recorrido? Recuerden, este es un trozo de plano. Esto se prolonga infinitamente hacia arriba, hacia acá adelante, hacia atrás, hacia abajo. ¿Cuál sería el rango? Los reales. Los reales. Todos los reales. Muy bien. No hay restricciones tampoco para Z. ¿Sí? Ya. Siguiente tipo de funciones. Campos vectoriales. ¿Sí? Para que sea campo vectorial, n y m tenían que ser mayores que 1. ¿Se acuerdan? N mayor que 1, pero también m mayor que 1. Ahí estamos hablando de campos vectoriales.
Ese caso, como pueden ver, particularmente m vale 2, n, perdón, vale 2 y m también vale 2. ¿Ya? Entonces, el campo vectorial va a ser así, ¿no? Tiene componente 1, componente 2. ¿Sí? Y aquí hago la tablita, fíjese. Voy dando valores. No hay restricciones tampoco, ¿no? Sí, porque solo es menos y la primera componente y x la segunda componente. No hay ninguna restricción. No dice raíz de menos y, no dice 1 sobre x, o raíz de y, o logaritmo de x. Si dijera aquí logaritmo de x, entonces los x tendrían que ser positivos. Si dijera 1 sobre y, menos 1 sobre y, entonces y tendría que ser distinto de 0. Ahí vería las restricciones. Como esta es una forma lineal y esta también, no hay ninguna restricción. Dominio de este campo F, todo R2. Rango o recorrido de esta función F, todo R2. Ahora sí, porque tiene conjunto de llegada R2, mire. Y no hay restricciones, va a generar positivos y negativos. Pero ahora las imágenes son vectores porque están en R2, mire. Si me ubico en el punto, comencemos con esto. 1 en X, 1 en Y. Déjeme ver si puedo ampliarle un poquito. Ah, ya le amplié. Ahí está, ¿no? Aquí hago una tablita como las que hacíamos nosotros, X y F de X, ¿de acuerdo? O X y Y. Entonces digo, X, Y. Cojo un par ordenado. 1 en X, 1 en Y. Aquí está el plano. Me ubico en el punto 1, 1. Aquí está el punto 1 en X, 1 en Y. ¿Ya? Me ubico ahí. Entonces, si X vale 1 y Y vale 1, ¿cuánto vale F de X, Y? Entonces dice que la primera componente es menos 1. Entonces, es como que por un momento yo trasladara el eje de... tal vez me sirve este otro más bien. Trasladara por un momento el eje de coordenadas a ese punto. O sea, el origen de coordenadas a ese punto 1, 1. ¿Sí? Le voy a mover así. O imaginariamente le traslado a ese punto. ¿Ya? Me falta el eje Y. Entonces traslado acá. Por un momento el eje Y al punto donde estoy tomando 1, 1. Ya, ahí está. Estando en el 1, 1, entonces dice, me muevo menos 1, menos y el valor de Y. Y vale 1. Entonces sería menos 1 en X y en Y me muevo 1. Subo. Y se genera este vector que va desde el 1, 1 hasta el 2, hasta el 0, 2, ¿no? Este vector. Esa es la imagen de esta función vectorial. Como su nombre lo indica, como dice función vectorial o campo vectorial, las imágenes van a ser vectores. De 2 dimensiones si es que el conjunto de llegada es R2. De 3 dimensiones si es que estamos en R3. De 4 dimensiones si estuviéramos en R4. Pero nada más que en R4 ya no vamos a poder graficar. ¿Sí? Siguiente punto, miren, vamos al punto. Menos 1 en X, 1 en Y. Menos 1 en X, 1 en Y. Aquí estamos. Este es el menos 1, 1. Ya no escribe otra vez. Ya. Y estando ahí, otra vez traslado los ejes imaginariamente un momentito y hago. Entonces dice, menos Y. Y vale 1. Con el menos se hace menos 1. Bajo 1 en X. Me voy a la izquierda 1. Y el otro sería menos 1, menos 1, se baja, ¿no? Entonces es menos 1 a la izquierda, menos 1 hacia abajo. Y tengo este vector. Esta es la imagen. Este es el punto menos 2 en X, 0 en Y. Entonces tengo este vector con punto inicial menos 1, 1 y punto final menos 1, 2, menos 2, 0. ¿Ya? Para crear este vector, me ubico en el punto, coloco los ejes de coordenadas en ese punto, el origen, y de ahí me muevo. 1 a la izquierda, 1 hacia abajo. Y se genera el vector. Así en cada punto, mire. Así en cada punto. ¿Sí? Ahora déjenme mostrarme, tenía por aquí
Esto ya se hace más difícil, ¿no? Porque se supone que en cada punto del plano yo tendré más vectores, ¿sí? Claro, si estoy más acá, los vectores serán más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, 0,5, 0,5 será 0,5 en X, 0,5 en Y. Más pequeña es la longitud de los vectores. A ver, por acá tenía un... Déjenme ver. Creo que nos vamos a este. Que también creo que ya les compartí esto para... De todas maneras, acá está puesto las URLs de lo que vamos a ver ahorita y otra donde hay un video en YouTube donde explica eso un poco más detallado para que lo revise. ¿Ya? A ver, entonces, ¿a dónde nos vamos? Ahí está cargando, mire. Es una aplicación de GeoGebra para dibujar campos vectoriales en el plano, ¿no? También pueden ustedes buscar campos vectoriales en el espacio y también les vas a generar en R3, ¿no? Entonces, aquí está con esta componente, mira. En vez de poner la componente 1 y la componente 2, aquí está P de XY y Q de XY, ¿sí? Y tiene esta forma. Y mire cómo se generan los vectores. Sí, y si yo le aumento para que hayan más puntos, fíjese, le aumento para que dibuje más vectores, ¿no? Ya no me quiere hacer caso, se suele complicar. Ahí ya pueden ver, miren, la cantidad de vectores. En cada punto, miren, en cada punto del plano, fíjese cómo se generan los vectores, ¿sí? Entonces, se le pone esto, o sea, se baja para que se vean, se aprecien mejor los vectores, ¿no? Entonces, el conjunto de imágenes es un conjunto infinito de vectores, ¿sí se da cuenta? Entonces, aquí también podría cambiar, le voy a cambiar y le voy a dejar menos Y, ¿sí? Le voy a poner menos Y que era, y acá era X, ¿no? Fíjese cómo ahí cambié solo la primera componente y mire, cambió el campo, ¿no? La orientación de los vectores. Y acá era solo X, ¿no? El ejemplo que estamos haciendo. Ahí miren los vectores cómo están. Le voy a disminuir un poquito. Se demora porque tiene que, fíjese, le disminuí. Ahí están menos. Mire, ahí está. Fíjese. Ahí están los vectores más o menos como hicimos, mire, hace ratito, ¿no? Mire. Ahí hay más, ahí hay menos. Mire, ahí está. Fíjese. Mire, todo ese conjunto de vectores que ahorita podemos ver un cierto número, ¿no? Que yo le puedo ir aumentando, mire. Todos esos conjuntos infinitos de vectores que se genera en cada uno de los puntos del plano XY, todas esas son las imágenes de los campos vectoriales. Ahora imaginen por un ratito. Imaginen por un ratito que yo tuviera este conjunto de vectores aquí, este campo vectorial, así. Y en este campo yo meto un fluido como agua o aire o algún gas. ¿Qué le va a pasar a ese fluido? Va a tender a tener este movimiento, miren, así, como un remolino, va a tender a tener esa forma. ¿Sí? Como un remolino. Cambiemos aquí. Bueno, ya está ya el gráfico, ¿no? Le voy a cambiar, le voy a poner aquí que sea X y acá que sea Y, así, las componentes. Fíjese cómo cambia el campo. Miren los vectores cómo está. Igual le puedo hacer que aumente más, que grafique más y más. Mire, mire. ¿Sí? Es como que todos los, si se fijan, todos los vectores salen del origen. ¿Sí le ven? Todos los vectores salen del origen. Eso es cuando se genera una fuente, ¿sí? Una fuente, por ejemplo, de energía sería la explosión de una bomba.
Supongamos que aquí en el origen de coordenadas se coloca una bomba y la bomba estalla. ¿Cómo van a salir las partículas esparcidas? Así, con esas direcciones, esparcidas para todo lado. ¿Sí? Así van a salir. Puedo yo, entonces ustedes pueden practicar ahí y ponerle, por ejemplo, aquí, qué sé yo, le voy a poner al cuadrado. Fíjese, le puse la primera componente x cuadrado y la segunda solo y. Y miren cómo cambió. ¿Sí? Esos son los campos vectoriales. Las imágenes, los elementos del conjunto de salida, en este caso, son pares ordenados XY. Y los elementos del conjunto de llegada también son vectores de 2 dimensiones o de 3 según sea el caso. Entonces, esta es la que allá les llama P de XY y esta Q de XY. En otros libros, podrían ustedes conseguirle como F1 de XY, F2 de XY. También solamente como X de XY, o sea, la componente en X que depende de XY y la componente en Y que depende de XY. Formas distintas de llamar nada más, ¿no? ¿Sí? Campos vectoriales. Ahorita estamos de R2 en R2. Podría estar de R2 en R3, de R3 en R2, de R3 en R3 y así cualquier otra dimensión. ¿Sí? Y habrán, si es más de 3, ya simplemente no podremos ni siquiera imaginar cómo estarían esos vectores y en dónde estarían y qué representarían. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor. Dije, disculpe, en ese Dime. ejemplo, ¿cuál sería mi imagen, digamos, en el gráfico? El conjunto de vectores. Ahorita están solo 4 vectores porque solo hice la representación de 4 puntos. Pero si yo cojo otro punto aquí, genera otro vector. Otro punto acá, otro vector. Todos los que vimos acá en la gráfica del GeoGebra. Ay, ya se me perdió el GeoGebra. ¿Dónde estaba? Todos los que estaban aquí. Aquí le voy a borrar y le voy a poner menos y, x. Ese era el caso, ¿no? Sí. Ahí está. Esos, si yo quiero más vectores o más imágenes, ahí está, más. Todos y cada uno de esos vectores que están ahí representados es el conjunto de imágenes que formarían el rango recorrido de este campo vectorial. Todos y cada uno de esos vectores. ¿Ya? ¿Está claro eso o no? Sí, que gracias. Algo. Ya. Entonces me voy a salir de esta y me voy a la siguiente pizarra. Esta ya estaba compartida, ¿no? Me voy a pasar a la siguiente que era propiamente de hoy. R2, 18, esta. Pero antes de eso tengo que ver la continuación de la teoría. Dice, con estos campos, estos distintos tipos de funciones vectoriales, sean trayectorias, campos escalares o campos vectoriales, yo puedo hacer operaciones, igual que con las funciones de una sola variable. Acuérdense que hacíamos f más g, una constante por la función, ¿sí? A eso, la división de f sobre g hacíamos, ¿de acuerdo? Siempre que la función que está en el denominador sea distinto de 0. Así hacíamos las operaciones. Entonces aquí también podemos hacer operaciones con trayectorias, con campos escalares y con campos vectoriales. Nos dice entonces, dadas las funciones f de omega en Rm, recuerde que omega es su conjunto de Rn, ¿no? Omega es su conjunto de Rn.
Y este es el conjunto de llegada. G también va desde omega hasta RM. O sea, los dos tienen el mismo conjunto de salida y el mismo conjunto de llegada. Y por otro lado tenemos la función U. U que va de omega en R. ¿Qué tipo de función es U? Roy Tufiño. ¿Qué tipo de función es U? Luis contestó. Dime. Es un vectorial, profe. U. Aquí está U. Mira. Revisa bien. Lineal. ¿Perdón? Es un campo escalar. Campo escalar. U es un campo escalar. F y G puede ser trayectoria o puede ser campo escalar o campo vectorial. U y F y G, cualquier. Pero U va de Rn en R, entonces M vale 1. Entonces este es un campo escalar. Esto puede ser cualquiera, pero U es un campo escalar. Por favor. Y además una constante lambda, que es un número real. Entonces lambda es una constante. Considerando estas dos funciones f y g y la función u, que es un campo escalar, y la constante, dice, se definen las siguientes operaciones entre funciones. La función suma f más g también estará definida en el mismo conjunto omega y en el mismo conjunto rm de llegada, siendo que f más g de x sería igual a la suma de f más la función f, digamos, más la función g, para todo x elemento del conjunto de salida omega. La constante multiplicada por la función f va a estar definida en el conjunto de salida omega en Rm, donde lambda por f de x va a ser igual a lambda veces f de x. Entonces la constante le multiplica a la función, ¿no? Igual para todo x elementos de omega. Aquí estoy haciendo un producto entre el campo escalar u y la función f, que puede ser cualquiera sea, dependiendo de la dimensión de n y de m, ¿sí? Entonces dice que la multiplicación entre el campo escalar u y f va a ser igual simplemente a la forma que tenga u multiplicada por la forma que tenga f, con ese dominio. F producto punto con g. Miren, f producto punto con g. Entonces, este ya no es un producto común y corriente. Este es el producto punto o producto escalar. Esta va a estar dada desde omega en R. Va a ser, como es producto punto o escalar, las imágenes tienen que ser escalares, por definición de producto punto. Entonces, f punto g de x va a ser la función, las componentes de f, producto punto con las componentes de g. Y operamos como sabemos hacer el producto punto, ¿no? La norma de f va a estar dada de omega en R, donde la norma de f de x va a ser igual a la norma de f de x. ¿Sí? Le saco la norma, como se acuerdan que era la norma, era la raíz cuadrada de f punto, producto punto consigo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por otro lado, si m es igual a 3, o sea, si el conjunto de llegada está en dimensión 3, es el espacio tridimensional, entonces se define el producto cruz entre f y g. F cruz g de x va a ser igual a las componentes de f, producto cruz, con las componentes de g, para todo x elemento de omega. Aquí entonces se nota con claridad que estas últimas operaciones no estaban dadas como en el caso de las funciones de una sola variable. No podía ser producto punto entre dos funciones de una sola variable, ¿no? Tampoco sacaba la norma de una función de una sola variable. Y tampoco podía ser el producto cruz entre dos funciones de una sola variable. Esto se define solo para otro tipo de funciones. Aparte de eso, también yo puedo hacer operaciones de composición con estas funciones. Tengo una G y tengo una F, cada uno con su propio conjunto de salida. Miren, omega 1, omega 2. Su conjunto de Rn esta y este es su conjunto de Rk. El conjunto de llegada de la G es Rk y el de la F es Rm. Entonces, dice tales que las imágenes de la G sean su conjunto de
de omega 2, o sea, del conjunto de salida de F, la composición de F con G es una función. Entonces, F con G, compuesta con G, va a estar dada de omega 1, su conjunto de Rn, en Rm, donde los X van a transformarse en F compuesto con G de X. O sea, la composición también se puede realizar entre estas funciones que pueden ser trayectorias, campos escalares y campos vectoriales. También se puede dar, pero cumpliéndose esta condición, ¿no? ¿Ya? Entonces veamos ejemplos de esto. Nos vamos a la pizarra. Fue una pregunta. Dime. En este caso, para hacer las operaciones, no importa si sumamos, por ejemplo, una trayectoria con un campo escalar, No, o no se puede. deben ser trayectoria y trayectoria, ¿cierto? Claro. ya. Aquí Ok. fíjate, omega es conjunto de salida de F y también es conjunto de salida de G. Rm es para F, el conjunto de llegada, y también para G. Entonces, si este es un campo escalar, este también tiene que ser campo escalar. Si este es un campo vectorial, este también. Si es que es una trayectoria, esta también tiene que ser una trayectoria. Si no, no se puede. Disculpen un minutito. Ok, profe, gracias. ¿Aló? Discúlpenme un minutito, chicos. Sí, hasta eso les dejo. Ah, eso les decía, ¿no? O sea, F y G tienen que ser las dos campos escalares, los dos campos vectoriales, las dos trayectorias para poder hacer las operaciones. No pueden ser un campo escalar y un campo vectorial. No puedo sumar manzanas y peras y decir que tengo 3 manzanas y 4 peras. No puedo decir que tengo 7. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿7 campos? 7 peras, 7 manzanas, 7 peras, no, ¿no es cierto? Entonces aquí también, campos vectoriales con campos vectoriales, campos escalares con campos escalares, trayectorias con trayectorias. No puedo hacer combinaciones entre ellas, ¿ya? Entonces, tengo que hacer una cosita de urgencia. Les voy a dejar aquí el ejercicio y el primer literal es, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Para que ustedes comiencen a hacer la suma. Primero hay que identificar qué tipo de función vectorial es, ¿no? Entonces vamos a hacer F más G. Ya. No me demoro ni 5 minutos. Y regreso enseguida. Hasta eso intenten ustedes. Ya. A ver, ¿cuánto salió F más G?
sería 1, t cuadrado más 1. A ver, mera componente, 1. Ajá, 1, De ahí, t cuadrado más 1. t cuadrado más 1. Y t cubo más 3 seno de t. Muy bien. T cubo más 3 seno de t. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el compañero? Lo único que hizo en este caso es tomar la primera componente de la f con la primera componente de la g. T más 1 menos t, se elimina la t, me queda solo 1. Segunda componente de la f, t cuadrado. Con segunda componente de la g, t cuadrado más 1. Segunda componente de la suma. Tercera de la f con tercera de la g. T cubo más 3 seno de t. Tercera componente de la suma. Entonces, para que esté correctamente escrita la función suma, yo le debería llamar, definir así, f más g. Como pueden ver aquí, va de R3 en R3. ¿Qué tipo de funciones son? Stalin, Laguate. ¿Qué tipo de funciones estamos trabajando? Stalin. Es una trayectoria. Son trayectorias, ¿no? F y G son trayectorias. Muy bien. Y la suma de estas dos trayectorias también me va a generar una trayectoria, como pueden ver. Entonces, F más G va a ir de los reales en R3, porque hay 3 componentes en la suma, donde los T se van a transformar en F más G de T. Aquí en vez de X es T, ¿no? Aquí. T es la variable. No es X. ¿Ya? Entonces sería F más G de T igual a, y ahí las componentes. 1, T cuadrado más 1 y T cubo más 3 seno de T. Así estaría. ¿Ya? Listo. Sin problema. ¿Alguna aclaración? ¿Alguien que necesite? Ay, me salí. Ya, ahora vamos a hacer F producto punto con G. Caso B. F producto punto con G. Eso va a ser F, componentes de F, T cuadrado, T cubo. Un vector de 3 componentes, producto punto con G, que también tiene 3 componentes. Si G tuviera 2 componentes, no puedo hacer el producto punto. Aplico la regla del producto punto, como ya sabemos. Ya se perdió mi lápiz. Ya. Entonces, la regla dice primera componente con primera componente, segunda con segunda, y se van sumando, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Y como siempre hacíamos el producto punto. Primera con primera, más segunda con segunda, y más tercera con tercera. Y se suma. Los aplicamos. Y además, como es producto punto, me tiene que dar un escalar, o sea, un número real. Entonces, sería t por 1 menos t más t cuadrado por 1 y más t cubo por 3 seno de t. Esto me va a dar t menos t cuadrado más t cuadrado más 3t cubo seno de t. ¿Ya? Este t cuadrado con el otro se me elimina. Y me va a quedar simplemente t
más 3 seno de t. 3t cubo seno de t. Como pueden ver, cuando reemplace el valor de t, me va a quedar simplemente un escalar. Y eso debe ser, no puede salir de ninguna manera el resultado del producto punto un vector, ¿no? Es un escalar. ¿Cómo definiría el producto punto? Correctamente, f punto g. ¿De cuál es el conjunto de salida del producto punto? R3. Conjunto de salida. Ah, es R. R, ¿no? Y el conjunto de llegada, ¿qué es? R3. Ah, sí, estoy mal. Sería el de salida R3 y el de llegada R. Sí, sí, está bien. Pero, a ver, aquí estamos un poco usando los reales, ¿no? Producto punto. El dominio sería todos los reales y el recorrido los reales. Así sería. ¿Sí? Es que así, el único, si se dan cuenta, solo tenemos una sola componente, ¿no? O sea, no hay componente A, componente en X, en Y, en Z. Entonces solamente sería de R en R, donde los T se van a transformar en F punto G de T y tienen la forma T más 3T cubo seno de T. Así sería. ¿Sí? Solo hay T. Y solo tengo una componente. No tengo 1, 2, 3 componentes. ¿Sí? Entonces sería así. ¿Preguntas ahí en esa parte? Hagamos Disculpe, C. la tercera componente que usted dijo que ¿Perdón? debía de estar, la tercera componente que usted dijo que de ley debe estar tres componentes para poder hacer el producto punto, puede ser cero una componente, no importa, ¿no? Ah, si G tuviera solo dos componentes. Y la tercera fuera cero, sí se puede también, ¿no? Sí, se puede hacer así. Sí, se Ya, puede. gracias. Profe, en este caso Dime. diríamos que el producto punto siempre va a tener como conjunto de salida los reales. Depende, ¿no? Porque si es que hubieran restricciones en la forma, tal vez podría ser solo un intervalo de los reales, ¿no? Ah, o sea, me refería más bien a que siempre va a tener una sola componente. Ah, claro, sí. Una sola variable, el parámetro S, el T, el que sea, y un escalar como resultado. Por eso es producto punto o escalar, ¿no? Ya, vamos a sacar la norma de G. Entonces, esto por definición, recordará, esa era la G producto punto consigo mismo, ¿no? O sea, G de T, producto punto con G de T. Entonces, esto era la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado de G, ¿no? Entonces, G era 1 menos T, sería así. 1 menos T al cuadrado, primera componente, más la segunda componente es 1, entonces 1 al cuadrado que es 1, y más la tercera componente que es 3 seno de T, sería 9 seno cuadrado de T. ¿Sí? Esto operando algo más, se arregla en algo, ¿qué sería?
Raíz cuadrada de 1 menos 2t más t cuadrado más 1 más 9 seno cuadrado de t. Nos quedaría 1 y 1, 2, ¿no es cierto? Entonces solo eso cambia. Nos quedaría 2 menos 2t más t cuadrado más 9 seno cuadrado de t. No hay cómo reducir a una expresión más simple. Esa sería la norma de g de t. Hagamos producto cruz entre g, f y g. Acá pongamos de f cruz g de t. Por definición, ponemos I, J, K. Recuerde que el producto cruz solo es para cuando tenemos funciones en R3, ¿no? Entonces sería la componente de F siempre. Es importante el orden porque F cruz G no es igual a G cruz F, ¿no? Entonces sería T cuadrado, T cubo. Las componentes de G, 1 menos T, 1 y 3 seno de T. Resolvemos esto. Nos queda un vector, porque el producto cruz es como resultado es un vector. Entonces iría para ahí, sería 3t cuadrado seno de t, ¿no es cierto? 3t cuadrado seno de t. Multiplicando así, ¿no? Menos t cubo. Primera componente. Segunda, en y o en j. Menos t cubo. A ver. Sí, t cubo por 1 menos t. ¿Sí? T cubo por 1 menos t. Menos 3t seno de t. Y última componente sería t menos t cuadrado y menos t cubo. Menos o más t cubo, ¿no? Aquí es más t cubo. ¿Ya? Que también podríamos expresar como 3t cuadrado seno de t menos t cubo y más t cubo por 1 menos t j. Ay, perdón. T cubo por 1 menos t menos 3t seno de t j. Y más t menos t cuadrado más t cubo k. ¿Sí? Con los unitarios. También es otra forma de expresar el resultado del producto cruz o producto vectorial. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el producto de U por F. La U que era un campo escalar. Entonces vamos a hacer U por F de T. Esto era U de T por F de T. U decía que era U de T es igual al logaritmo de T, dice. U de T es igual al logaritmo de T. Entonces sería logaritmo de T que multiplica a F, que era T cuadrado, T cubo. ¿No es cierto?
Entonces esta entraría así. T, logaritmo de T, coma, T cuadrado, logaritmo de T, T cubo, logaritmo de T. Pero ahora, ¿qué restricción habría aquí en esta función U de F? U por F. ¿Cuál sería el conjunto de salida? Luis Sandoval, ¿cuál sería el conjunto de salida del producto de U por F? Sería R. ¿Cómo? R3. Conjunto de salida. Sería U por F. ¿Cuál es el conjunto de salida de U por F? Del producto de U por F. Este es el producto de U por F. ¿Cuál es la condición para que U por F exista? ¿Qué debe cumplirse? ¿Hay alguna restricción? No. ¿No? Sería solamente los reales positivos. Muy bien, porque aquí está el logaritmo. Y el logaritmo no existe para t negativos. Entonces el conjunto de salida serían los reales positivos. ¿En qué? En R3, si le ven, tiene 1, 2, 3 componentes, las imágenes. En R3, tales que los T positivos se transformen en U por F de T y que tenga esta forma. Ahí están las restricciones. El logaritmo no existe para cualquier número real, solo para los positivos. Entonces debo recordar eso de las funciones de una sola variable. El dominio de existencia, ¿no? Solo los reales positivos para el logaritmo. ¿Ya? Pregunta en ese. Nos queda, sí nos queda tiempo. Entonces, nos toca F, último de este. Vamos a hacer la composición de F compuesto con U de T. Por definición, si ustedes recordarán, esto es en F colocar la U. ¿Sí? En F colocar la U de T en este caso. Entonces será en F colocar el logaritmo de T. ¿Sí? Y eso sería, la F decía, acuérdese, F de T decía que tiene componente T, T cuadrado, T cubo. Esa era la F, ¿no? Entonces esta sería, la forma sería logaritmo, logaritmo de T, logaritmo al cuadrado de T y logaritmo al cubo de T. Así sería. Como pueden ver, esa es la forma, pero ahora hay que ver si es que existe la condición suficiente para la existencia, o sea, existe un dominio para la existencia de esta composición. Para eso yo suelo hacer un grafiquito así como el siguiente. Voy a tomar esto y le voy a quitar el color y le voy a duplicar. Control V. Ay. Control Z, Control Z. Ay. Ya dañé todo, perdón. Ya duplico, Control V.
Ya, voy a mover esto. Tengo un día terrible hoy día. Todo el mundo quiere venir a hablar, a dejar, a firmar. Ya, entonces, voy a dibujar aquí esta. Y acá otra. Y una, aquí esta está muy grande. Y una más de salida que va a tener una flechita. Y ahí ya salen transformados, ¿no? Entonces digo, ¿cuál función tiene que formarse primero? ¿La F o la U? ¿Cuál primera? La U. La U, ¿no? Entonces, primero tiene que ir los T, la variable T tiene que entrar a la U. Una vez que entra la U, sale transformada en U de T, en su imagen. Y entonces, así pongamos, me olvidé de poner flecha aquí. ¿Ya? Al salir transformada acá, entra la F, para hacer F de U de T, ¿no? Y cuando sale transformada en F o U de T. Para que los T entren a la U, los T deben pertenecer al dominio de la U. Y los U de T deben pertenecer al dominio de la F. Así es, ¿no? Al dominio de la F. Esa es la condición. ¿Cuál es el dominio de la U? Los reales positivos, ya dijimos. No existe logaritmo de negativos. Y los logaritmos de la U, porque esos son los F, ¿no? Los U de T, perdón, son logaritmo de U. Logaritmo de T, perdón. Deben ser elementos de la F, del dominio de la F. Deben pertenecer a los números reales. Ese es el dominio de la F, ¿no? Ahora digamos, ¿es verdad que el logaritmo de T es un número real? ¿Sí o no? ¿Es verdad? Sí. Sí, ¿no? Entonces es verdad. Esto es verdad. Como es verdad, en la solución son los reales. Reales positivos. Intersección, los reales me da reales positivos. Y este es el dominio de la F, ¿no? Estas son condiciones para el dominio de F o U. Entonces, dominio de F o U existe y es igual a los reales positivos. ¿Ya? Entonces, la función existe, la composición existe, porque existe dominio de existencia para esa composición, y son los reales positivos. Entonces, ¿cómo definiría correctamente la función composición de F con U? Debería ser, a ver, F compuesta con U sería igual. Conjunto de salida, los reales positivos. Conjunto de llegada, ¿cuál? ¿Cuál va a ser el conjunto de llegada de la composición? Los reales. Los reales. Fíjate cuál es la composición. Acá arriba está la forma. R3. R3, ¿no? R3. Aquí está la forma de la composición. Componente 1, componente 2, componente 3. Entonces los T se van a transformar en F o U de T. Y que es igual a logaritmo de T, coma, logaritmo cuadrado de T, logaritmo cubo de T. ¿Sí le ven? Ahí está. Preguntas en este último caso. La composición no se trata solo de encontrar la forma de la composición,
sino también de ver si existe dominio de existencia. Y una vez que veo que sí existe dominio de existencia, entonces defino la función composición con su conjunto de salida, conjunto de llegada y forma. ¿Ya? Ahí estaría completo el ejercicio de una composición. En cualquier caso, ¿no? No solo para este tipo de funciones. ¿Preguntas? Dije, disculpe, U hace referencia más a una función lineal. Perdón, U. U hace referencia a una función lineal. Lineal, ¿no? U es logaritmo de t. U es igual al logaritmo de t. Así dice en este caso. Como U de t, ¿no? Perdón. Sí, me confundí de una sola variable, perdón. Sí. Ah, sí, claro, es de una sola variable. Acá arriba está, ¿no? En el enunciado del problema. Mira, dice U va de R positivo en R, donde los U de t son igual al logaritmo de t. Es una función, este es un campo escalar de una sola variable, como las que ustedes estudiaron, ¿no? El semestre pasado. Porque mi pregunta era que no se podría hacer una composición de funciones que no fuera con un campo escalar de una sola variable, ¿verdad? No se podría, O sí. una trayectoria No se podría hacer campo escalar con campo escalar o campo vectorial con campo vectorial, no. Siempre con un campo escalar de dos o más variables con una de una sola variable. O de un campo vectorial con una de una sola variable. Sí, está bien esa observación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Nos quedan unos 15 minutos, 40, 45, 50. Sí, dígame. ¿Cómo está, señor Mónica? Estoy en la entrada, el señor Well. Listo, entonces vamos por lo menos a darle un vistazo al siguiente resumen, ¿no? Para que ya vayan viendo a lo que íbamos, ¿no? Con todo lo que hemos visto de tipos de funciones, bola abierta, bola cerrada, ¿qué más vimos? Clausura, interior de un conjunto acotado, conjunto compacto. Con toda esta teoría que vimos, a lo que nos lleva es al cálculo de trayectorias. Entonces, de estos tres tipos de funciones, trayectorias, campos escalares y campos vectoriales, vamos a ir estudiando en ese orden, ¿no? Primero las trayectorias, después los campos escalares y al último los campos vectoriales, ¿sí? Entonces, comenzamos con el cálculo de trayectorias. Para que se llame trayectoria, recuerde, el conjunto, la dimensión del conjunto de llegada tiene que ser mayor que 1. Es lo que dice, ¿no? La dimensión del conjunto de llegada mayor que 1. Mientras que el conjunto de salida, miren lo que dice. Un intervalo que es su conjunto de los reales. ¿Sí? O sea, puede ser todos los reales o solo un subconjunto. Si es que eso se cumple, estamos hablando de trayectorias, que pues se pueden simbolizar con las letras del alfabeto griego o con cualquier letra en general. O sea, la letra que utilice no es lo relevante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estas trayectorias, lo que queremos es hacer el cálculo del límite de la trayectoria, la continuidad de la trayectoria, las derivadas de la trayectoria, las integrales de las trayectorias. Sí, eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Pero ahora, recuerde, cada una de las componentes de la trayectoria son funciones de una sola variable. Solo dependen del parámetro t o del parámetro s. Entonces, si yo quiero sacar el límite de una trayectoria, tengo que sacar el límite de cada una de sus componentes. Un ratito, por favor.
Ya, disculpen. Entonces decía, si yo quiero sacar el límite de una trayectoria, tengo que sacar, cuando X se aproxima a un valor A, un valor específico, tengo que sacar el límite de la componente 1 cuando X se aproxima a A. El límite de la componente 2 cuando X se aproxima a A. Y así el límite de cada una de esas componentes. Si alguno de estos límites, cada una de estas componentes de la trayectoria son funciones escalares de una sola variable. Si alguno de estos límites no existe, entonces debo concluir que el límite de la trayectoria no existe. Para que exista, cada uno de estos límites debe existir, debe ser un valor finito, ¿sí? Finito. Si es que alguno es infinito, entonces puedo concluir que el límite no existe. Por eso dice, siempre que los límites de la derecha existan, todos estos deben existir. ¿Ya? Entonces dice, puedo yo decir que el límite de la trayectoria cuando X se aproxima a es igual a L. Y este L será un L vector, ¿no? Que tiene componente 1, componente 2, componente mésima, ¿no? M componentes del límite. Antes, en funciones escalares de una sola variable, el límite era un número real. Valía 0, 1, menos 1, un medio, ¿no? Ahora el límite es un vector. ¿De cuántas componentes? M componentes, las mismas componentes que tenga la trayectoria, ¿sí? Si ven aquí, está la definición de límite, muy parecida a la definición que vimos del límite de una función de una sola variable. ¿Qué es lo que cambia? A ver, lo similar, ¿qué es? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elementos del conjunto de salida se tiene que, ahí está, el valor absoluto de x menos a sea mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, la norma de alfa de x, la trayectoria, menos el límite. La trayectoria tiene m componentes. El límite tiene m componentes, entonces estos son vectores. Saco la norma de ese vector diferencia y eso tiene que ser menor que el épsilon. ¿Sí? Es como le ven, es completamente similar a lo que ustedes vieron en límites de funciones escalares de una sola variable. Entonces, el ejemplo. Con eso terminamos. La trayectoria está dada en el intervalo de menos 2pi hasta 2pi, excepto el 0, ¿sí? O sea, iría de menos 2pi hasta 0 abierto, unido de 0 abierto a 2pi. Ese es el conjunto de salida. En R3, el conjunto de llegada, donde los t se transforman en seno de t sobre t, 1 la segunda componente y coseno de t la tercera componente. X de t, y de t, z de t, ¿sí? O F1, F2, F3, como quieran. O también le puedo llamar así, ¿no? Alfa 1, esta es la alfa 1 de t, esta de aquí es la alfa 2 de t, y la última, la alfa 3 de t, como quieran llamarle. O simplemente X, Y, Z, cualquiera. Entonces, para sacar el límite de esta trayectoria, cuando, eso quería decirles, aquí el 0 está excluido por esta componente, mire, seno de t sobre t. Como hay una fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0, recuerden. Siempre que hay una fracción, el denominador distinto de 0. En ese caso, entonces, existe esta componente. Los otros no tienen inconvenientes. Por eso hay la restricción en el conjunto de salida de la trayectoria. Le elimina el 0, ¿no? Para que exista esta trayectoria. Entonces dice, el límite cuando t se aproxima a 0 de la trayectoria va a ser igual al límite cuando t se aproxima a 0 del seno de t sobre t. Nosotros sabemos que ese es un límite infinitésimo y que el límite es igual a 1. Entonces coloca el valor 1. El límite cuando t se aproxima a 0 de 1, función constante, es el mismo 1. El límite cuando t se aproxima a 0 del coseno de t es 1, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, el límite de la primera componente existe, vale 1. El límite de la segunda existe, vale 1. El límite de la tercera existe, vale 1. Por lo tanto, puedo concluir que esta trayectoria tiene límite cuando t se aproxima a 0 y es igual al vector de componentes 1, 1, 1. Esto es L, ¿no? Un vector de 3 componentes. Porque estamos en R3 en el conjunto de llegada. ¿Sí? Si estuviéramos en R2, entonces sería un vector de 2 componentes.
si estuviéramos en el conjunto de llegada R4, sería un vector de 4 componentes. ¿Sí? A eso es lo que queremos llegar. Entonces, hasta ahí les dejo para no angustiarles más porque ya están suficientemente estresados con todo lo que toca estudiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que recordar los cálculos de límites de las funciones escalares de una sola variable, la continuidad también de esas funciones, las derivadas de esas funciones y las integrales de esas funciones que ya estudiaron. ¿Sí? Vamos a necesitar para estudiar estas. ¿Ya? Entonces, les solicito que vayan al aula virtual, por favor, y que prendan sus cámaras. Como ya quedamos, siempre que haya una evaluación, hay que encender las cámaras y hay que estar listos para iniciar la lección de la semana 2, que ya está ahí lista. Tienen 5 minutos para la lección. Como ya se informó en la primera clase, ¿no? Dije, disculpe, es la que dice lección 2, semana 2. Sí, la que dice lección semana 2 en la pestaña semana 2. Doce y 55 comienzan, ¿no? Hasta eso estírese, desestrésese un ratito para que pueda comenzar.
Ya chicos, pueden iniciar la lección. James Martínez, no se ve nada. Está la pantalla negra. Ya prendo el foco, profe. Chicos, voy a detener la grabación de la clase.